queremos tener hijos, él vio como la historia clínica y me dice, no, es que ustedes no pueden, todos los hijos que ustedes vayan a tener van a nacer enfermos. O sea, yo el consejo que le doy es que se opere. A mí me gustaba hacerle daño a las mujeres, o sea, utilizarlas, estar con ellas, hacerlas, y si lloraba mejor. Todos los días me levantaba pensando cómo me iba a quitar la vida, cómo iba a dejar de vivir. Dije, ma, usted se hace cargo de ese bebé, yo voy a estudiar, yo voy a salir adelante, usted lo cuida, usted se encarga de él. Y mi mamá me dijo, sí, yo lo hago. Me decían, no le hable, lo estás alterando. Era dolorosísimo pararse uno ahí a verlo y saber que le estaba doliendo. Una bacteria que le pegaron en esa clínica, solo a 2 niños en Colombia se las han detectado. Él vivió 4 meses y medio, él murió cuando tenía 4 meses y medio. Hola a todos, ¿cómo Es están? que La cogieron suspirando. ¿Cómo están todos? se me Muy adelantó, buenas. se me adelantó. Es que hay que aprovechar, papayacito. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas a dónde. Ay, a la hora feliz, Ah, a la bueno, hora feliz. Lo viste, y otra pregunta que yo hace rato no hacía. ¿qué? ¿De ¿Desde dónde se dónde se conectan? conectan? Es que a mí me encanta saber, desde eso, un poquito chismoso, me gusta saber, porque me dicen, ay, yo estoy en tal parte, estoy en tal parte, entonces yo soy, oh, ¿cómo así? Qué Qué bonito. belleza. Claro, uno ve esto que trasciende fronteras. Familia Bella, un testimonio hermoso, una pareja. Saben que nos gusta mucho cuando vienen parejas. Nos gusta que vengan todos, pero es que usted sabe que los matrimonios en este momento son nuestra debilidad. Eh, Ellos nos escribieron al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com porque sintieron en su corazón ese llamado a darle gloria a Dios de lo que había hecho en sus vidas. Así que si tú también lo quieres hacer, eres bienvenido a este espacio. Y una cosa muy importante, eso se los voy a adelantar para que se animen, porque casi todas las personas que han dado testimonio en esta cuenta, luego nos llaman y nos dicen, ay, se vea todas las cosas tan hermosas que han empezado a pasar en Ay, nuestra sí. vida. O sea que otro aliciente, o sea, no solo para darle gloria a Dios, sino para que el Señor también se empiece a derramar en muchas bendiciones en tu vida. No es muy hermoso, es que, ¡oh! Y otra cosa. Bueno, familia, suscríbete, por favor, al apostolado y déjale un comentario bien hermoso a esta pareja, Katherine y Jorge, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, por gracia de Dios. Buenas noches, ¿cómo están? Muy, muy feliz de tenerlos a ustedes aquí. Qué alegría que nos acompañan con su historia de vida. Pues para mí es una sorpresa porque conozco muy poquitos detalles, casi que ninguno. Mi esposa sabe un poquito más de la historia, entonces para mí va a ser novedad. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que es primera vez que ellos cuentan esta historia, entonces vamos a darles mucho amor, mucho apoyo, y que es una historia que va a devolver mucha esperanza quizás a esas mamás y papás que se han puesto muy tristes y en algún momento de sus vidas han perdido un hijo. Más o menos su historia se desarrolla alrededor de eso, pero pues yo no soy quien la va a contar, ¿cierto? Pero prepárate a que el Señor te dé un regalo muy especial a través de ellos. Bueno, Katherine y Jorge, este espacio es de ustedes. Yo sé que es primera vez, que a veces no es fácil, pero comiencen por donde el Espíritu Santo les suscite, que nosotros los vamos a acompañar. Perfecto, perfecto, claro que sí. Bueno, mi nombre es Katherine, el del Jorge. Por gracia de Dios llevamos 16 años de casados. Tenemos 6 hijos, bueno, 7. 2 en el cielo y 5 con nosotros. Bueno, empiezo pues como contando un pedacito de mi historia, luego mi esposo pues cuenta un pedacito de la suya para ya llegar como al tema pues que queremos contar, pues como en el que queremos enfatizar. Bueno, yo vengo de una familia no practicante. De niña pues no conocía, digamos, mucho de Dios. Mi papá alcohólico, mi mamá hasta cierta edad de mi vida también lo fue, pero por gracia pues de Dios ella pudo dejar el alcohol. Y bueno, como hasta los 9 años viví con mi papá. Fue pues por el tema del licor una niñez bastante, digamos, con bastantes heridas, que me generó bastantes heridas a mí, a mis hermanas. Somos 3 hermanas. Bueno, nosotros sabemos y ahora entendemos que ellos nos dieron lo que tenían para darnos, y no los juzgamos y aceptamos. Y igual yo sé que también
ellos estaban también pues, con sus heridas, tenían muchas heridas, entonces por eso, y también yo digo que la ausencia de Dios, porque nosotros ahora lo experimentamos, una cosa es tener un matrimonio en Dios y otra cosa es vivir un matrimonio, pues una unión, porque ellos tampoco serán casados, pero una unión sin Dios no es lo mismo. Es como que el Señor nos permitió a nosotros también vivir lo mismo, también para entender, ¿cierto? Bueno, así transcurrió pues mi vida hasta los 9 años, ya de ahí para adelante también lo mismo, pues ya ahora la ausencia de un papá, pues que a pesar de todo yo digo que, que el papá, aun cuando, digamos, aunque no está cumpliendo del todo como su papel, es importante tener esa figura paterna, entonces ya bueno, ahí crecemos de los 9 en adelante, pues digamos, sin esa figura paterna lo veíamos esporádicamente, pero de todas maneras estaba esa ausencia, esa necesidad pues en la casa de 4 mujeres, esa necesidad de un papá, y ahí empiezan a generarse pues también muchas heridas pues que hasta el momento uno no entiende, en la adolescencia, bueno, vienen a reflejarse muchas de ellas. Cuando yo conozco a mi esposo a los 17 años, eh, tristemente no vivimos como una relación obviamente en Dios, no en castidad. Y bueno, de ahí empezó pues nuestra historia, pero bueno, que él primero cuente pues el pedacito de su vida. Sigue el turno para Jorge. Bueno, lo que puedo decir de mi vida es que pues vengo de una familia pues casada, pero digamos alejada de Dios, o con esa sed y búsqueda de Dios que picaban en varias denominaciones. Eh, o sea, la fe no era muy sólida, no teníamos ese acompañamiento pues de Dios en nuestras vidas. Y a lo último de la vida de mi padre, porque él falleció, él fue asesinado y, y él demostró pues que quería conocer de Dios, pero no teníamos una fe muy arraigada, muy sólida, muy firme, entonces crecimos con muchos vacíos espirituales, muchos vacíos en la fe, tanto que rayábamos en el irrespeto con la Iglesia Católica, como en este momento que las personas detractoras de la Iglesia, que atacan la Iglesia y dicen los dichos de todos, que es que yo no voy y me confieso con un sacerdote porque este es más pecador que yo, esos son los dichos muy comunes. Cuando hacía el credo, eso lo debo decir porque hacía el credo, y cuando decía creo en Dios Padre, todo solo decía creo en Dios, pero el resto creo en la Iglesia, yo decía no. Y mi esposa estuvo en varias Eucaristías, yo decía creo en la Iglesia, no creen, no. Y lo decía a voz viva. Entonces era una falencia de Dios muy grande. Ya pues llegó lo bonito en nuestras vidas, que fue una oración contestada por el Señor, porque ella lo cuenta también. Yo la pedí a ella como es. En su desconocimiento de Dios, o sea, con esa ausencia de Dios sabía que un Dios existía, y en un momento de su vida hizo una oración describiéndole la mujer que él quería tener, y ahí. Y le llegó como la pidió. Pero así, Qué literal, belleza. de los pies a la cabeza, ella eh, es. y a mí me pasó lo mismo también en algún momento de mi vida, como ya después de pues, de como haberme generado heridas con una relación anterior, yo decía también lo mismo. Bueno, no, yo no, pero por si estaba muy niña, yo decía, yo no quiero vivir esto, yo quiero una persona así, 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 y como se la describí también, ya luego años después nosotros decíamos, es increíble, o sea, sin él conocerme, saber nada de mí, y yo lo mismo, y hacer como una oración, y el Señor contestarla pues así, yo no sé, como cuando uno le hace esa oración del fondo del corazón, ahí está la evidencia de que el Señor, aun cuando nosotros le estemos dando la espalda, el Señor nos escucha siempre, Él está ahí a la espera de que nosotros simplemente elevemos una oración, seamos dóciles como a Él. Así es. De ahí bueno, ya cuando yo tenía 17 años, bueno, tenía un montón de conflictos, adolescente conflictiva,
me iba a ir a vivir a Urrao, mi papá es de Urrao, mi mamá también, me iba a ir a vivir a Urrao con mi papá, mi mamá se iba a quedar con mis dos hermanas y a mí me gustaba él, pero yo lo veía, pero no, pero pues como que no pensaba que no podía tener nada con él y yo decido escribir, pues llamarlo y decirle, mira, yo te quería conocer, yo me voy a ir a vivir a Urrao, unos amigos me van a hacer una despedida, no sé si quieres ir, y él como que, ¿qué? ¿Usted quién es? Yo no sé dónde saqué fuerzas porque yo no, los que me conocen saben que yo soy muy tímida, yo no soy de hacer esas cosas, o sea, ahora uno entiende que de pronto el Señor me dio el empujoncito, porque ya ahora lo entiendo, a pesar de lo que vimos al principio, pero sí, saqué fuerza, lo llamé y así nos conocimos y bueno, ahí empezó la historia, como les decía. Yo tengo algo que decir ahí, intervenir, y es algo que es influyente. Es que yo me acuerdo del día, el primer día que la vi a ella, cómo iba vestida, de los pies a la cabeza y cómo estaba vestida, con las prendas de vestir. Eh, eh, Porque uno todo Casanova y pues una niña llamándole, una niña bonita y lo llaman y bueno, sí, vamos a conocerla, pero cuando la vi literal y la recibí en la puerta, cuando fui a recogerla, para mí fue el impacto más grande porque yo dije, no, esta es la mujer de mi vida, pues a simple vista, mi madre. Entonces yo dije, yo ya no quiero nada más, la quiero a ella, pero desde el desconocimiento de estar y si andar sin Dios. Bueno, ahí Claro, empezamos. demasiado lindo. Bueno, por gracia de Dios, cosas, ahí es cuando uno después, hace un tiempo vimos un testimonio que publicaron en esta cuenta que él decía mucho que a Dios se le entendía en retrospectiva, eso a mí se me quedó en el corazón porque realmente es así. Luego uno ve para atrás y ve como la mano de Dios en su vida y uno en algún momento en una pataleta dice me abandonaste, pero uno después mira atrás y se da cuenta que el Señor estuvo como en cada detalle, en cada momento de la vida, aún en esos en que uno sintió que estaba solo, ahí estaba Él. Y a eso quiero llegar. Entonces, bueno, una relación sin Dios, una relación, como digo, tristemente no en castidad, quedó embarazada. Nosotros nos conocemos en junio del 2008 y en enero del siguiente año yo ya estaba embarazada. Tenía 17 años, yo tenía una herida muy grande, digamos, con la maternidad, pues como por todo lo que había vivido, yo decía, yo no quiero ser, o sea, en mis planes nunca estuvo ser mamá, nunca quise tener hijos, no, o sea, eso yo ni lo imaginaba, yo decía, yo voy a estudiar, yo voy a salir adelante, esos eran mis planes, porque obviamente cuando mi mamá se separa de mi papá crecimos con mucha escasez económica, muchísima, pues muchas falencias y eso que tuvimos pues como el apoyo de la familia materna en unos sentidos, pero sí fue mucha, pues mucha escasez. O sea, si no hubiese sido por ellos, no sé, el Señor solo sabe dónde estaríamos. Entonces, bueno, yo decía, no, yo voy a salir adelante, yo no voy a nada, y casarme, pues no era como mi sueño, como las niñas que me van a casar y como mis hijas ahorita que sueñan eso, no, yo no. Entonces, cuando quedé embarazada, para mí fue, Dios mío, solo Dios sabe. Yo dije, hasta aquí me llegó la vida. Lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y él era celebrando y yo me enojaba con él. Y yo decía, pero ¿cómo celebra? Otra cosa es que yo estaba cursando grado 11 porque yo, pues como por todos los conflictos que tuvimos de, bueno, con mi papá nos tocó salir de Urrao, entonces estuve como un año sin estudiar, luego me retrasé otro año, entonces yo estaba 18 años en 11. Entonces, bueno, 17 cumplí 18 estando pues en 11 y yo estaba terminando el año y decía, Dios mío, yo pensaba en todo, yo pensaba que iban a decir todo, bueno, el caso es que él celebraba y yo enojada, pero bueno, al fin, en algún momento yo le decía a mi esposo, solo Dios sabe, a mí nunca se me cruzó como por la cabeza abortar, por gracia de Dios, no digo por mérito propio, pero no, nunca. Sentí mucho dolor, mucho miedo, muchas cosas, pero nunca en algún momento alguien me hizo la pregunta, ¿quieres abortar? Y yo como que no, o sea, no sé por qué, yo dije, no. Yo lo que sí me acuerdo que le dije a mi mamá, la senté en la mesa y yo le dije, ma, usted se hace cargo de ese bebé, yo voy a estudiar, yo voy a salir adelante, usted lo cuida, usted se encarga de él. Y mi mamá me dijo, sí, yo lo hago, o sea, téngalo, yo me encargo de él. Para mí eso fue como un alivio, yo dije, bueno, para adelante, que yo no lo voy a, o sea, yo no me voy a hacer cargo de él, yo voy a salir adelante como lo dije, como que bueno, no se van a truncar mis sueños, yo voy a salir adelante.
y él pues con la alegría, porque él sí siempre desde que lo conocí, él decía que quería ser papá, y yo pensaba para mis antros, pues será con otra, porque conmigo no, y vean las cosas de Dios. El embarazo, bueno, muy bien, todo salía pues las ecografías perfectas, los controles perfectos, pues sí había como, estaba baja de peso, pero yo no era que me alimentara muy bien, fuera eso la inmadurez. Por la inmadurez nosotros rodamos mucho, yo siendo una niña me fui a vivir un tiempo en la casa de él, de ahí en la casa de mi mamá, entonces era como una inestabilidad, o sea, mi vida en esos momentos era literal, pues como inestabilidad y oscuridad, pues la de mi esposo también. Él era muy de rumbas y él seguía en su cuento de rumbas, en su cuento de tomar, en lo mismo, él no cambió como porque el bebé o porque no, seguía en lo mismo y yo le decía mucho, o sea, yo tenía mucho temor de quedar con alguien alcohólico, yo por gracia de Dios, por las heridas que tengo, yo siento que el Señor me cuidó y a mí nunca me gustó como el licor, nunca, ni la cerveza, no fuimos como, mi hermana y yo no fuimos como nunca de eso porque teníamos como miedo, y, o sea, a mí me dan un confite con licor y yo le siento el licor y me cuesta, no me sabe bien. Entonces, bueno, eh, resulta que iba a ajustar 9 meses, o sea, todavía no tenía los 9 meses, tenía 8 meses y yo me acuerdo que ese día el bebé no se movió, era un lunes, yo iba al colegio, cuando llegué yo dije el bebé no se mueve, le dije a él, inmediatamente nos fuimos para urgencias y yo pensaba que me iban a decir todo está bien, no, vaya para su casa, pero resulta que cuando llego me hacen un monitoreo me acuerdo que el médico me dice, o sea, vas ya para cirugía, el bebé tiene sufrimiento fetal y yo no entendía, no, yo qué pasa, yo no entiendo y me decían, no, yo le tengo que decir a mi esposo, no, nosotros le decimos, de una me entraron, me dicen, ellos pensaron, los médicos dijeron, o sea, no me hicieron ni ecografía, que porque el sufrimiento fetal era bastante fuerte, me dijeron, no, él se debe estar ahogando con el cordón umbilical, fue como lo primero que ellos pensaron. Me acuerdo que me entraron a cirugía, yo muerta de miedo, y cuando nace el bebé me lo muestran, pues me hacen como así, mira, pues el bebé, y yo lo vi tan hermoso, yo me acuerdo que eso que dicen que amor, uno siente como el amor, como que estrena el corazón cuando conoce un hijo, eso es real, uno siente que ha amado, pero cuando ve un hijo uno realmente dices, o sea, yo no había amado de verdad, eso es un amor que sobrepasa, yo lo vi, yo como que ahí se me olvidó mis miedos, mis todo, y me dicen, pero mira, te lo mostramos, está muy bajito de peso, no sabemos qué es lo que pasa, lo vamos a llevar, pero él aparentemente está muy bien, me dijo el doctor, y yo lo vi bien, se lo llevan, y yo me acuerdo que me llevan a recuperación, luego de recuperación me llevan al cuarto, pues a la habitación de allá, y cuando entra mi esposo con los ojos hinchados, rojos, como si hubiese llorado, pero muchísimo, y él de por sí es muy sensible. Y yo pensé que estaba, pues como que yo le pregunté, yo sí lo hice, es bonito, es chiquitico, sí lo hice, yo le hacía mil preguntas y no lo dejaba hablar. Y él como que solo empezó a llorar, y yo como que pasó, él está bien, él solo es porque está bajito de peso, y él me dice, el niño nació con síndrome de Down. Pero yo les cuento esa partecita. Cuando yo entré y me Bueno, dejaron entrar a la UCI, porque él estaba bajito de peso, llega la doctora y me suelta esa diciendo que el niño presentaba facies Down. Cuando ella me dijo esa palabra, que el niño era con facies Down, que tenía la carita, el pliegue simiano, el dedito, el cuello, yo ahí mismo vi a todo el mundo Down. A la doctora la vi Down, a los enfermeros los vi Down, y yo salí de allá porque fue un choque tan grande, porque ok. era un bebé esperado, anhelado, más por parte mía. Cuando yo salí y mi esposa, yo entro a la habitación y mi esposa me dice, ¿viste al niño? ¿No le viste la cara tan bonito? Mira el color de piel. Y yo ya no pude, me destruí ahí porque lo que ella pensaba, pues, Ahí tengo que contar algo y es que el Señor me permitió en un sueño, yo tenía alrededor de 6 meses de embarazo y yo soñé que nacía el bebé, pues o sea, cuando uno se embaraza normalmente uno tiene sueños y uno, pues los sueños son muchas veces por los míos, pero yo me acuerdo que yo soñé que me entregaban el bebé, yo lo miraba y tenía Down. Y era un síndrome de Down, yo lo miraba y yo, ay, el bebé, ¿por qué tiene la carita como si tuviese síndrome? La doctora me decía, es que él nació con síndrome de Down. Y yo me acuerdo que yo me ponía a amamantarlo y el bebé se me moría en los brazos. Y yo en el sueño, por ser sueño, yo me acuerdo que yo iba y abría un huequito en la tierra y yo lo enterraba.
Ese día que tuve ese sueño, yo me levanté en la madrugada llorando a los gritos, desperté a mi mamá, a mi esposo, pues muy asustada, y mi mamá me decía, no, tranquila, es que eso es normal, en el embarazo uno tiene esos sueños, eso no va a pasar. Entonces cuando él me da esas noticias, yo le dije, el sueño, yo me acuerdo que fue lo único que le dije, el sueño, si ves que sí era real, pero entonces a mí se me vino a la cabeza, en el sueño mi bebé se muere. Entonces yo le dije, el bebé se va a morir. Y entonces, claro, los dos lloramos, lloramos, lloramos. Y fue tanto como lo que lloramos que cuando pasaron unas horas, no sé, no recuerdo cuánto, bueno, cuando entra la enfermera y mira y sale corriendo y yo lo desperté, yo pensé que era que nos iban a regañar porque él estaba acostado conmigo pues, en la camilla. Cuando ella volvió como con otras tres enfermeras y le dicen a él, tienes que salirte. Cuando él se baja de la cama y me dice, y él se asustó. Yo sí sentía un goteo, pero pensaba que era como la droga. O sea, de llorar tanto, no sé, porque él mientras durmió yo lloré horas, yo no sé cuántas horas lloré. Resulta que tenía una hemorragia que había caído en el suelo, o sea, tenía una transfusión de sangre, como 2 o 3 bolsas de sangre me pusieron. Y entró una doctora, me acuerdo, y me decía, mamá, o sea, si no te compones, te vamos a tener que poner droga porque se te están bajando las defensas, te vamos a tener que entrar a cirugía, si no te estabilizas, nos va a tocar entrarte a cirugía. Y ya yo ahí no pensaba en mí, yo solo pensaba en él y yo no, él me necesita, entonces empecé como a respirar y bueno, ya tranquilizarlo. Bueno, entonces ya ella pudo ver el niño y Al otro empezaron día. al otro día varias etapas. Empezaron a varias etapas como, bueno, sí, arranquemos, venga, volvamos y empecemos y afrontemos esto. Íbamos, estábamos ahí, pero la dificultad era porque no nos lo dejaban ver, ella nunca lo pudo tener, nunca lo pudo amamantar y ya poco a poco que le iban haciendo exámenes, el niño le iban saliendo cosas. Una de ellas que nació con una cardiopatía congénita, entonces nos dijeron, el niño no se puede quedar acá, tiene que irse para la cardiovascular para que le hagan, pues para que le empiecen a hacer intervenciones, porque acá no tenemos cómo hacerlo. Tengo algo que decir, en esa clínica a él le salió un acceso grande y más adelante les contamos qué es ese acceso. Ese acceso es muy decisivo porque fue una bacteria que le pegaron en esa clínica que solo a 2 niños en Colombia se las han detectado. No, 2 niños en el mundo. Ah, en el mundo, bueno. Y nos llamaron después de que él falleció para que lo fueran a investigar, que solo en 10 años, en esa época solo en 10 años que lo tenían que empezar a investigar para poderle encontrar cura a esa bacteria. Bueno, él pasó por muchas cosas siendo muy pequeño y eso era pues lo más duro. De hecho, el miedo, yo me acuerdo que cuando aún me dijeron que tenía Down, no, mi dolor no era que tuviera Down, sino que yo tenía miedo y yo decía, no quiero que nadie le haga daño, ese era mi miedo más grande. Claro, uno, como siempre viviendo en el futuro, yo decía, no, yo no quiero que nadie le haga, ese era como mi miedo más grande y como que yo no sabía cómo me iba a enfrentar a algo pues que nuevo para mí. Pero nosotros dijimos, no, para adelante, o sea, vamos a hacerlo, bienvenido sea, lo vamos a amar, lo vamos a cuidar. Nosotros decíamos, nos vamos a dedicar de lleno a él, como el Señor me cambió los planes, la que no iba a estar con él. Ahora ya no podía amamantarlo, no podía cargarlo, porque bueno, pasó por muchas cosas y en el tiempo que estuvo vivo era mucha la droga que le ponían, entonces claro, él tenía hasta síndrome de abstinencia, entonces muchas veces yo llegaba a verlo y me decían, no puedes tocarlo, o yo iba a cantarle y me decían, no le cantes, porque eso le hacía pues como le daba taquicardia, entonces para mí la maternidad con él fue súper frustrada. Él pasó por cateterismos, bueno, estuvo en la cardiovascular alrededor de 3 meses y medio. Estuvo un mes en la otra clínica, 3 meses y medio. Él vivió él vivió 4 meses y medio. Él murió cuando tenía 4 meses y medio. En todo ese tiempo, bueno, yo bajé de peso impresionante. Eran 37 kilos, llegué a pesar 37 kilos, yo no comía. Fuera eso, lo que les cuento de mi esposo era auxiliar en una empresa, pues los profesores, yo me acuerdo que cuando él nació con tanta complicación, él nació en septiembre, el 14 de septiembre, el día de la dolorosa, luego también lo entendí. Cuando yo no comía, entonces fuera eso, la situación económica para nosotros era muy difícil.
Entonces muchas veces me iba para la clínica y no llevaba, pues casi siempre no llevaba almuerzo. Yo era ahí al pie de él y las enfermeras me decían, vaya coma mamá, y yo no, yo me quedo aquí con él. Era porque yo ni siquiera llevaba nada de comer. Y Dios, que es tan hermoso. Me dicen un día, las enfermeras la necesitan abajo en la oficina de la clínica cardiovascular y bajo. Y era como la secretaria y me contaba que allá tenían como un subsidio para las mamás que vivían en pueblos o que tenían situaciones vulnerables y les daban como un auxilio de comida. Que ella sabía que yo no vivía pues en un extracto, porque era como de dos del 1 y 2, que yo no vivía, pero que ella quería, pues que la clínica quería darme, como que ellas mismas se dieron cuenta, quería darme como como el fichito del alimento. Entonces bueno, pero muchas veces, pues siendo sincera, uno a veces ni bajaba por no despegarse pues de estar sentadita. Muchas veces, ay, por todo lo que viví, siempre he sido muy temerosa, o sea, de salir sola, yo no salía sola, entonces yo siempre era como que esperando que alguien me llevara a la clínica, era súper difícil para mí, como que alguien me acompañara, o cuando me tocaba irme sola, yo me iba, nadie sabe lo que yo sentía, era un pánico, las manos me sudaban, pero yo era solo pensaba que quería estar allá. Entonces, bueno, él llegaba después, él solo podía ir pues después de que salía del trabajo, entonces, bueno, esa etapa fue, solo Dios sabe, o sea, súper dolorosa. Yo me soñaba el día que me lo entregaran y yo iba a salir con él de la clínica. Yo veía a las mamás que se iban yendo y yo decía, pronto va a llegar mi turno. Cuando uno veía una mamá que salía con el bebé, porque nos tocó, eso es, estar en un hospital, solo el que lo ha vivido sabe qué es eso, ver bebés que morían, pues, y uno se conocía ya con todas las mamás, uno ya conocía como la historia de todos cuando salía, cuando uno moría, de eso era un dolor para uno también, como un duelo para uno, y uno decía, Señor, yo no permitas que yo pase por esto. Nosotros ahí sí buscamos de Dios, ahí a pesar de nuestro desconocimiento, de nuestra ausencia, pues como de vivir la fe, ahí sí toda la oración que nos dieran, eso lo que nos hicieran, lo que, vea, échele esto, hágale esto, no sé, me dan qué aceites, que yo no sé, yo no preguntaba dónde venía, sino que yo quería hacer todo lo que me dijeran que hiciera, que yo decía, lo que le pueda dar como salud y vida a él. Orábamos el rosario. Bueno, yo en mi adolescencia recé el rosario porque cuando mi abuelo, que fue pues como un papá también para nosotros, falleció, mi mamá optó por rezar el rosario todos los días. Ella venía de un colegio de monjitas y se lo habían enseñado a hacer, entonces bueno, hacíamos el rosario por él, hacíamos todo. Ahí sí toda oración. Yo me acuerdo que yo me sentaba al ladito de la cuna y oraba mil, no, cuánta oración me dieran, porque no me sabía muchas, yo leía el Padre Nuestro, el Dios te salve todo. Y la plegaria a nosotros era no te lo lleves, no te lo lleves, préstamelo. Y yo decía, Señor, si tú me dejas al Señor, negociando con Dios, si tú me das el niño, yo te prometo que yo sí ya pues yo no me voy a despegar de él. Si tú me lo dejas, yo te prometo que voy a entregar mi vida entera a él. Bueno, entonces pasa todo eso, el niño, los médicos me dicen, bueno, ya lo intentaron operar una primera vez, eso fue como en noviembre, le abren el pechito y lo entran a cirugía, le abren el pechito y en el momento que le abren se dan cuenta que tiene un absceso por este que empezó aquí en la manito por un catéter, se le pasó al huesito. Tenía en el hueso esta bacteria y los médicos lo abren y lo tienen que dejar abierto, ni siquiera les da para cerrarlo porque era, o sea, ellos decían que supuraba tanto pus que tenían que dejarle abierta la herida para que el huesito se le secara, pues como que se le sanara. Entonces imagínate, a él pues, quedar con el pecho abierto, una droga súper fuerte. Ellos me decían, si él sale de esto, lo operamos, pero las probabilidades de vida eran nulas. Nos decían, la verdad, no creemos que resista. Usaron como los antibióticos más fuertes con él. Bueno, él pasó un proceso súper doloroso para eso. Llegaba un momento en que la droga que usaban ya no le servía y yo llegaba como, hola, lo saludaba y de como el monitor, me decían, no le hable, lo estás alterando. Era dolorosísimo pararse uno ahí a verlo y saber que le estaba doliendo. Era muy difícil, para los dos fue un momento súper difícil. Él, por gracia de Dios, se sana, pues ese acceso se le logra, digamos, el huesito se le sana. En diciembre me acuerdo muy bien que él empezó una mejoría súper grande y un médico me dice, mamá, al niño lo vamos a operar si Dios quiere y le damos de alta en 2 semanas. Yo creo que ese niño cómo va, yo me acuerdo que nosotros no habíamos sacado ni la cuna ni nada, todo lo teníamos guardados con miedo pues como de que le pasara algo y como no hacernos esperanza. Yo me acuerdo que cuando el doctor me dijo eso fue en diciembre.
yo llegué, él ese día no pudo ir a visitarlo, yo llegué y yo le dije, el doctor me dijo que nos van a entregar el niño, claro, él no me dijo eso, pero yo le dije, el doctor me dijo que nos van a entregar el niño. Ay, no, mi mamá a armarle cunita, arreglarle la ropita, nosotros con esa esperanza. Una semana después el niño otra vez de para atrás, de para atrás, de para atrás. Entonces los médicos me decían, no, mamá, definitivamente este niño necesita, no podemos esperar más, aun cuando está muy débil, él necesita la cirugía ya. Le hacen la cirugía a principios de enero, como los primeros días de enero. Ellos dijeron como respetemos las fiestas, como para no generarles pues a ustedes como ese estrés en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y lo operaron como el 3 algo así de enero. Bueno, de hecho él también hay muchas cosas que no se acuerda. Yo le digo, amor, ¿te acuerdas o te acuerdas de la mellita, de la cunita del lado? Y él es como que, él tiene como todo muy, bueno, quiero contar antes de llegar como al momento de la cirugía una experiencia muy bonita que también me regaló el Señor. Yo luego después lo entendía, esa fue más como con Nuestra Señora, cuando hubo un momento en el que yo no pude ir por la situación que les contaba, por falta de pasajes. O sea, no tenía pasajes para ir, él no podía llevarme. Yo me acuerdo que yo lloré mucho, me pasé toda la noche llorando porque él me dijo, amor, no puedes ir cuando yo te lleve. Pues cuando yo decía, yo nunca puedo llegar cuando los bañan, yo nunca puedo ver cuando lo bañan, y yo me acuerdo que yo lloré mucho toda la noche lloré. Al otro día llamé a preguntar por él, bueno, pero un dolor muy grande. Cuando llego a la clínica, pues ya llego. Ah, bueno, ese día me acuesto a dormir y tuve un sueño. Yo entraba como a este lugar, pues al pabellón de pediatría de allá de la cardiovascular, y yo entraba y eso era como en círculo y estaban todas las cunitas así. Y yo miraba, pues como en la mitad estaba como pues el puesto de enfermería y había un reloj atrás. Y yo me acuerdo que yo entraba en el sueño y miraba la cunita y había estaba la Virgen María con un manto, ella vestía de blanco con un manto azul, y pasaba por todas las cunitas. Ella iba caminando, miraba una cuñita, y miraba a cada bebé. Cuando llegaba a donde mi bebé, se quedaba contemplándolo y se quedaba mirándolo. Y pues yo como era como en tercera persona, yo veía el sueño, pero no estaba cerca. Y ella me señaló el reloj del puesto de enfermería. Yo miré el reloj y eran las 9:30 de la mañana y lo estaban bañando. En ese momento, cuando ella se quedó contemplando, lo estaba la enfermera, una enfermera que lo quería mucho, en especial a él, lo estaba aseando. Yo me despierto, bueno, yo ese día no pude ir temprano, me tocó ir hasta cuando él llegó de trabajar, fuimos pues como a darle un saludito, ya no por mucho tiempo, y me recibe esa enfermera que les cuento y me dice, ay mamá, yo pues como a saludarle, a preguntarle cómo estaba, y ella, la misma enfermera del sueño, y me dice, ay mamá, hoy ha sido un día de locos, usted no sabe. Ah, bueno, cuando yo me despierto yo dije, pues como que muy lindo el sueño, pero yo dije, a ellos los bañan a las 7, de 7 a 8 de la mañana, eran las 9:30 en el reloj. Yo como raro eso, pero ya no me cuestioné. Cuando llegué donde la enfermera me decía, mamá, hoy ha sido un día de locos, nos ha tocado correr, no sé qué. Bueno, no me acuerdo por qué me contó que había sido un día de locos, y me dice, ¿sabes a qué hora se está bañando yo a ese niño? Y yo como, no, y me dijo, a las 9:30 lo estaba bañando. Yo me acuerdo de ese sueño, y yo solo empecé a llorar, y yo decía, Dios mío, increíble, como ella diciéndome, o sea, no pudiste venir, pero él no está solo. Pues yo después lo interpretaba así, yo estaba con él. Eh, Luego viene enero, el momento digamos que empezó, yo decía, no, ya él se va a sanar, ya él se va a sanar. Viene el momento de la cirugía, y en la cirugía eh, él sale súper mal, 2 semanas antes había muerto el bebé de una amiga que estaba allá. Para nosotros eso fue muy doloroso, y yo solo te decía que no le pase al mío, claro, uno piensa eso. Y luego cuando le hacen la cirugía, 2 semanas de recuperación muy fuerte, y al final pues el Señor tomó la decisión de llevárselo. Para nosotros eso fue un dolor súper grande. Pues es que no hay palabras, no tengo palabras para decir lo que uno siente, ese miedo que yo tenía de salir con él en los brazos. Bueno, ese proceso en la clínica cardiovascular nosotros fuimos muy solos, o sea, como acompaña, eso también va como una pullita para las personas que en estos momentos tengan familiares que estén pasando por situaciones así.
Uno no sabe a veces una visita, una llamada, porque uno en esos momentos se siente muy solo y uno siente uno se siente abandonado. Para nosotros eso fue una de las partes más difíciles, como sentir esa soledad. El día pues que él muere, obviamente ya ahí sí llega pues, familia a acompañarnos, pero bueno, no sé, no les puedo decir lo que es tener, pues salir con él en los brazos fuera, eso él no creció casi, o sea, por todo ese proceso, por su mala alimentación, él no creció mucho, él murió, hasta me acuerdo de los centímetros, media 52, porque cuando fuimos a medir el cajoncito para meterlo, yo decía, murió pequeñito, era chiquitico, eso no, es que no tengo palabras, o sea, eso es como si le sacaran a uno el corazón, yo no sé, no tengo palabras. Vamos y los dejamos allá en la funeraria, el dolor más grande, volver, ya volver como sin saber para dónde pegar. Los dos llegamos como, ¿y ahora qué sigue? Bueno, y ahora qué sigue es esa rabia con Dios tan grande, me lo quitaste, te lo llevaste, sobre todo de mi esposo, obviamente yo también, claro está, pero digamos que de por sí él no era muy de la fe, él intentó, cuando ese bebé se muere, ese hombre no quiero nada de Dios, no me mente Dios, no me mente Virgen, no me mente nada, oraciones, no quiero nada con Dios, porque es malo y se llevó mi bebé. Y eso yo decía, ayer rezar el rosario, no, que, ¿para qué eso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para muchas cosas, muchísimas, porque las gracias que nosotros tenemos son Pero, infinitas. Pero en ese momento yo tenía una rabia directa con Dios. Tenía el corazón abierto, totalmente abierto. Y en contra, todo me dolía, todo. Y incluso yo me sentía una persona herida y me sentía malo, literal. No me importaba la gente. Entonces ahí empezó a nosotros vivir sin Dios y peleando con Él. Entonces la tú relación decías cómo era que veías todo en blanco. Ah, sí, cuando el niño falleció, literal, a mí se me quitaron los colores. Los colores que uno puede percibir, yo los veía yo veía todo en blanco y negro, o como un día muy gris. Y ese día el sol estaba pues en su máximo esplendor, pero yo veía gris. Y teníamos ese dolor y ahí es cuando entendemos que es muy distinto porque ya ese dolor nos unió a nosotros y ella entiende ese mismo dolor, es el dolor. Es increíble porque la herida que yo tenía con lo del licor y él empezó a escudarse en el licor. Entonces él llegaba borracho o alicorado o con licor a la casa. Ya para eso no sabía, bueno, pasamos por eso rodando, vi con mi mamá, digamos como que tuve un conflicto en mi casa y nos fuimos a vivir con una tía de él y de ahí también como esa incomodidad y eso que a ella le debo, ahorita les cuento, a ella le debo el volverme a acercar a Dios, pero como esa inestabilidad y ahí nos vamos a vivir solos, de hecho ella nos ayuda como, bueno, quiero contarles algo muy particular y es lo que él dice, porque el dolor nos unió, entonces bueno, ya esa rabia con Dios todo, pero yo sentía que a nadie en el mundo me entendía lo que yo sentía. De hecho, yo me fui de mi casa por un conflicto que tuve con mi mamá porque ella me decía, ya pare de llorar. Yo entiendo que mi mamá desde su desconocimiento no, estaba frustrada, no sabía, pare ya de llorar porque yo me encerraba a llorar todo el día. Y un día llega el de trabajar y me toca la habitación y yo no le quería abrir y mi mamá empezó, o sea, ya pare de llorar, o sea, ya pare, pero es que yo no era capaz, es que yo no sé cómo explicar que yo no era capaz de llorar, yo solo quería estar encerrada y acostada. Me voy de la casa por el conflicto, pero esa era mi vida, llorar, dormir, me buscaban trabajo y yo no, es que yo no era capaz, yo decía, ¿por qué la gente está feliz y yo no puedo? Yo no tengo rabia, tengo dolor. Y él, con el licor, pero aún así, yo me acuerdo que la tía de él como que yo decía, él es la única persona en el mundo, a ella se le murió un hijo, entonces digamos que ella fue un apoyo, y yo decía, él es el único en el mundo que sabe qué siento, y ella me dice, ¿por qué no se casan? Ustedes, ¿por qué no se casan? Claro,
Uno ahorita entiende, no es momento de tomar una decisión, o sea, el niño murió el 21 de enero y para el 20 de febrero, el mes siguiente, nosotros nos estábamos casando. No teníamos dinero, yo me acuerdo que o sea, el vestido fue así como toda una semana, o sea, todo lo organizamos así, de hecho ella fue la que dijo, no, yo voy a hacer un desayuno, yo les organizo en un saloncito por allá, o sea, ella se organizó todo, pero todo fue, yo me acuerdo que el sacerdote como me dijo, ¿usted está segura de lo que está haciendo? Yo sí, sí, yo estoy súper segura. Pero él me decía que no lo hagas porque, por dolor, porque es que no, uno no puede tomar. No, no, yo estoy segura, segurísima. Yo, bueno, nos casamos un mes siguiente, o sea, el 21 al 20 de febrero nos estamos casando. Obviamente eso es como ponerle por Dios una cura, una herida grande. Fue peor porque yo digo que ahí también el enemigo metió la mano. Claro, ya con el matrimonio, con el sacramento, empezamos peor, ya ahí nos fuimos a vivir Atrás. solos, era peor, no llegaba, y yo como era, les cuento que era muy temerosa, yo sola en ese apartamento llamaba a mi mamá y yo, "Ma, estoy sola", ella se ponía a hablarme y yo, no, eso era horrible, y yo no oraba porque tenía rabia con Dios y él no, y él tomaba, llegó un momento en que yo dije, yo no soy capaz, yo no quiero vivir con alguien alcohólico, esa no es la vida que yo quiero, pero yo también en mi mente todos los días me levantaba pensando cómo iba a, planeaba de todas las maneras, pero nunca tuve la fuerza como de, no sé, yo digo fue la gracia, no sé, o sea, yo no conocía a Dios, pero yo digo que Dios me sostuvo, porque yo todos los días decía, esta manera, así no siento, o así voy a la fija, pero nunca lo hacía. Y él, como les cuento, llegó un momento nos separamos de esa vida que nos estábamos dando los dos horrible, afuera eso peleábamos horrible y con los dos heridos nos iríamos más. O sea, llegamos hasta a estrujarnos, nos gritábamos por su culpa, él no por la suya, nos echábamos culpa, era horrible, o sea, era una vida horrible. Nos separamos, estuvimos 2 meses separados, eso fue como en septiembre, cuando él me busca otra vez yo decía, yo ya no quiero nada con él, o sea, yo decía, no quiero nada con él, me devuelvo de mi mamá, yo decía, no, no, yo sentía una rabia, un dolor, pues con todo el mundo, pues yo decía, yo con él no quiero volver, y yo me acuerdo que él me busca y me dice, deme una oportunidad, y yo me acuerdo que yo, o sea, en estos días hablamos y decíamos, no sé por qué fuimos donde un sacerdote, no sabemos por qué, o sea, el Señor nos llevó porque yo no sé, sí, él me pasó una película que es muy fuerte, que es como protestante, pero es muy Cicatrices. buena, se llama Cicatrices, porque No, no la no conozco. quería hablar con él, no quería ver, y él me llamaba, yo decía, no, me tocaba el timbre, yo decía, salgan y digan que no estoy, él me manda esa película, yo la veo, y accedo, o sea, la película para mí fue, lloré de principio a fin y accedo a volver a hablar con él después de ver la película, y yo no sé por qué los dos tomamos como, bueno, vamos a volver, pero entonces vamos a hacer las cosas distintas. Y yo, no, o sea, no sé, al día de hoy no sé por qué fuimos donde un sacerdote que no sé, yo le decía a mi esposo en estos días como es difícil conseguir cita con un sacerdote y esa es como una parroquia muy importante, como que la que maneja las otras parroquias de por acá. Y fuimos y el sacerdote estaba y nos atendió, o sea, así derechito, nos entró me entró a mí primero, yo me acuerdo que lloré de principio a fin, luego lo entró a él y luego nos entró a los dos y nos dijo, bueno, a partir de ese momento van a vivir ustedes dos solos. No van a ir ni donde su tía, ni donde su mamá, van a empezar ustedes dos solos y van a empezar como a sanar y van a empezar, bueno, él le dijo que no podía volver a tomar, me dijo, tenés que buscar ayuda, yo, bueno, no me acuerdo las palabras, pero yo le decía, eso para nosotros fue ahí el Señor ahí empezó a ir juntos y él se iba a trabajar todo el día, tenía horarios muy extensos y yo me quedaba sola. Entonces sola, sin trabajar, sin estudiar, llorando todo el día, pensando como... Me acuerdo que una vez me levanté como con ese dolor y yo no quiero esta vida, o sea, yo no soy capaz, o me muero o vivo, pero no puedo seguir así. Y me acordé que la tía de él, con la que habíamos vivido, la que nos dio como el consejo de casarnos, me había regalado un librito pequeño del Rosario, pues eso es otra cosa, otra cuñita, o sea, uno no, a veces como que uno dice que voy a regalar eso no es importante. Ella me regaló eso, yo ni bolas le paré, yo lo guardé como entre las cosas, como cuando uno guarda y no voltea a mirar, pero yo me acuerdo que yo me encontré ese librito, me acordé que en la adolescencia lo hacía, pero yo no me sabía muy bien como el orden, nada. Pero empecé a mirar el librito describía paso por paso el rosario, hasta era hermoso, era chiquitico y meditaba los rosarios y yo me acuerdo que yo empecé, me senté sola,
llorando y empecé a hacerlo. Y claro, me recordaba el tiempo en que oraba por el bebé, pero yo empecé a hacerlo y empecé a sentir una paz que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no entiende ahora el poder del rosario tan... Ahí empezó ella a través del rosario, o sea, ella estuvo ahí con el sueño que les conté, ella estuvo siempre ahí, yo después lo entendía. Empecé a hacer el rosario sola, pero lo hacía para que él, antes de que él llegara a trabajar, para que él no me viera rezando, porque me daba pena. Yo decía, él, no, yo también cenaba con Dios, o sea, pero no quería que él se diera cuenta que yo estaba orando. Y empecé a sentir una paz, entonces yo todos los días lo hacía, todos los días lo hacía. Y un día él llegó a trabajar y me encontró haciendo el rosario. Y él no me miró y no me dijo nada, y yo como con ese susto me va a regañar. No, sí, yo me acuerdo que se sentó al lado mío, así como a escucharme, pero no participó, no oró, nada, pero se sentó ahí. Y yo empecé a hacerlo, entonces ya cuando él llegara, y él siempre se sentaba, nunca oraba ni contestaba, yo no sé él qué sentía, pero se sentaba. Y yo hacía el rosario y así empezó. Empieza un amigo, mi mejor amigo de la niñez, me empieza a hablar de lazos de amor mariano, yo, del grupo de oración, y yo me acuerdo que él para salir a trabajar y pasaba por pues por donde nosotros vivíamos, y yo lo veía por la ventana y yo, ay, no me va a tocar el timbre. Y él cuando me tocaba, y yo, ay, Dios, me va a hablar del grupo de oración. Yo lo veía él que venía y yo me escondía, yo, ay, Dios mío. Y yo, no, yo lo quiero mucho pues lo quería mucho, pero no quería que me hablara como de grupos de oración. Bueno, él empezó muy insistente, muy insistente, muy insistente. Ahora sabemos que es Dios. Y en esa insistencia yo me acuerdo que un día le dijo, bueno, yo voy pues a ese grupo de oración. Él nos citó, fuimos al bendito grupo de oración, le tuve que rogar a mi esposo mucho. Bueno, voy a decir algo que cuando fui allá. Cuando fui al grupo de oración, bueno, yo fui, accedí, yo, bueno, vamos pues. Estuvimos allá y el grupo de oración se tornó un poco en temas de liberación. Eso, y como que el enemigo utilizó eso, y yo ahí mismo salí corriendo allá, y yo, ¿qué es esa payasada? Que empecé a... porque no conocía los carismas, no conocía nada de la iglesia, la ignorancia era... Y menos creía en eso, entonces salí y salimos peleando ese día. Usted no me vuelva a traer aquí con este montón de ridículos. Y él me decía, que que usted no vio que es que el que estaba rezando miró al otro y el otro empezó a gritar. Él me decía eso y yo decía, no, yo no vi nada, pero él me dijo, última vez. Y yo de por sí que era bien miedosa, yo dije, ay no, si última vez también para mí, qué susto. Yo con eso no soy capaz. Y no volvimos, así se quedó. Entró, mi hermana me dice, no, ponete a estudiar. Ah, bueno, yo haciendo el rosario empecé a sentir el deseo de tener un hijo. Pero yo dije, Dios mío, qué susto, y si nace enfermo y no sé qué, porque a mí los médicos me decían, es que vos tenés 18 años, vos, o sea, no hay como antecedentes. Ella no entra en el rango. No, y no hay antecedentes de que tu familia ni en la de él haya pues condición de síndrome. Me decían, no, eso tiene que ser otra cosa. Yo con ese susto nunca investigué, pero cuando estaba haciendo el rosario yo decía, yo quiero tener otro bebé, yo quiero tener otro bebé. Y yo me acuerdo que yo le dije a él y él como que me dio susto, pero después de mucho pensar me dijo, bueno, sí, intentémoslo. Pedimos una cita, incluso fue en la EPS, y ahí uno ve las manos de Dios en todo. O sea, es muy difícil en el dolor ver a Dios, pero si uno después pasa, luego lo empieza a ver en todos los detalles. Bueno, pedimos una cita médica, y luego el doctor que nos atiende resulta que era creyente, y nos empieza a decir no, que para adelante, que él nos apoyaba, que nos iba a pedir una cita con genetista para ver qué pasaba. Nos pide la cita con genetista, fuimos donde, yo no recuerdo si me hicieron exámenes, me imagino que sí, pero yo me acuerdo que cuando yo entré a la cita con este doctor, él me dice, pues como para qué, yo le digo, bueno, queremos tener hijos, él vio como la historia clínica y me dice, no, es que ustedes no pueden. Y yo como ese dolor, y yo en serio, me dicen, no, ustedes no pueden, todos los hijos que ustedes vayan a tener van a nacer enfermos. O sea, yo el consejo que le doy es que se opere, ya sea usted o él, quizás mejor él para que sea menos traumático para usted. Yo salí de esa cita destruida, y ahora no entiende la mano también del enemigo impresionante. Yo salí destruida, fuimos donde el médico después y yo le contaba y me decía, pero ¿por qué? Es que la última palabra la tiene Dios. Y un médico diciendo eso, me decía, no, es que la última palabra la tiene Dios. Decía, y si damos como demos un salto de fe, yo siento que podemos hacerlo. Y nosotros con ese deseo, y bueno, también era un médico que nos lo decía, nosotros como bueno, y él empezó como a guiarnos, él empezó como a estabilizarme, porque después de la muerte del niño yo quedé muy inestable, empecé a sufrir de hipotiroidismo, bueno, como con muchas anemias, él empezó como a estabilizarme.
y empezamos a buscar y por gracia infinita de Dios quedé embarazada pues, de mi segundo bebé, pues el que ahora tengo, el mayor. Cuando el primer besito del que les he contado se llamaba Nicolás, nosotros le pusimos el nombre de Nicolás. Cuando yo quedé embarazada, yo me acuerdo que yo le dije al Señor, yo si es un niño le voy a poner Nicolás, en honor a este bebé que se fue. Mucha gente me decía, usted lo está haciendo en reemplazo de él. Yo decía, yo en mi corazón sabía que era otro bebé totalmente distinto, pues yo decía, en mi desconocimiento, yo decía, pues no le ponen nombres de santos a las personas, yo quiero ponerle el nombre de mi hijo, porque para mí mi hijo fue, pues, o sea, lo que él sufrió, yo decía, no, yo quiero ponerle ese nombre, y él me apoyó. Mi esposo, la verdad, es muy dócil, y él de una me dijo, no, pues hágale, pongámosle ese nombre. Nace nuestro segundo bebé, Nicolás, por gracia de Dios y contra todo pronóstico médico. Nicolás nació súper fuerte, súper sano, gordo, rebosante, todo lo contrario. O sea, ese miedo, ustedes no sé, ese embarazo fue mucho susto. Yo me acuerdo que yo me acostaba con la foto del otro bebé acá llorando, yo decía, yo no soy capaz, y me vuelve a pasar lo mismo, yo me muero, y con muchos miedos, muchísimos, pero seguía haciendo el rosario. Nace ese bebé, bueno, cuando yo decía, Dios mío, o sea, esa felicidad que nosotros sentimos es indescriptible. Yo le decía a mi hijo, yo se lo digo al día de hoy, usted fue muy orado, muy deseado, muy anhelado, usted es una respuesta a nuestras oraciones. Él nace, mi hermana me dice, no, entra a estudiar, no sé qué, pues como que no te vas a quedar todo el tiempo, y yo, bueno, como que accedí, yo dije, bueno, sí, pero a la misma me dio muy duro, entré a estudiar, mi esposo había entrado a estudiar también, pues como esos tiempos, yo sentía que le robaba tiempo a él al principio, y él me decía, no, hágale, usted, el tiempo que está allá no es mucho, luego hace prácticas y no lo ejerce, solo es para que, pues a mí me gustaba mucho como el tema de diseño y eso, y yo, bueno, está bien, me pongo a estudiar, y ahí empieza él de estudiar. Él trabajaba, se entraba súper temprano y salía casi en la noche, a las 11 llegaba a la casa, porque como estudiaba salía de trabajar y se iba para la universidad, entonces llegaba tardísimo a la casa. Y yo también, pues yo era en pro de este bebé, el desorden, las heridas que les digo, pues cuando no son en Dios, eso es muy difícil. Yo era en pro del bebé, en pro del estudio, en pro del bebé. Pasaban días sin hablarnos, sin mirarnos. De por sí todavía cuando discutíamos nos echábamos culpas, seguía pues Dios sin estar, el rosario, pero sin Dios. Y entonces empiezan pues como a generarse todas estas cosas, y yo cuando estaba estudiando conozco a una persona. Entonces, claro, yo no hablaba con él, estábamos súper mal, y él, pues no, éramos muy distantes, y entonces esa persona empezó a tener detalles como te llevo la silla, muy sutilmente, y claro, yo empiezo a ver otro mundo, yo digo, yo no me tengo que quedar con él, a mí que me obliga, pues para mí el sacramento del matrimonio no tenía ningún valor porque yo no crecí viendo pues como ese sacramento en mi familia. Y yo empiezo a considerar la idea de dejarlo a él. Yo decía, no, yo no vivo bien con él, no, nos estamos haciendo mucho daño. Bueno, y ya cuento la otra parte mía. Pues yo, como vivía así, sin Dios, sin ley, yo también como que me daba permisos que no me debía dar, y uno como casado no se debe dar. Coqueteando con mujeres, no llegué por gracia de Dios a faltarle el respeto, pues pero por gracia de Dios, porque mi juventud fue perversa, porque yo era literal malo con las mujeres. A mí me gustaba hacerle daño a las mujeres, o sea, utilizarlas, estar con ellas, hacerlas, y si lloraba mejor. Entonces, en ese tiempo, por gracia de Dios, sí entré en esa parte de que le decía que vos me pareces bonita, que no sé qué, pero nunca se dio algo en firme. No sé si de pronto por tener el compromiso o algo así, pero yo creería que es gracia de Dios en eso, que me preservó de tener algo. Caer. De hecho, Dios es muy lindo, y ahorita lo entendemos porque yo sintiendo el gusto por esa persona me manifiesta también sentir algo por mí, pero ella toma la decisión de alejarse. Ella me dice como que yo no puedo dañar un matrimonio, y simplemente se alejó y se salió incluso de estudiar.
pero yo ya había dicho, yo ya no quiero estar con él, es que yo ya me di cuenta que yo con otra persona puedo ser feliz. Entonces, las cosas de solo Dios sabe, le cojo un día al computador pues donde él estudiaba como a revisar algo y encuentro una conversación con una compañera que él estudiaba donde le estaba coqueteando y algo así como palabras como que si se pues si se salían juntos y ella también era casada, algo así. Yo me acuerdo que a mí me impactó mucho eso y yo dije, no, es que yo qué estoy haciendo acá, o sea, vivo mal, vivo triste, ni nos hablamos, ya nos hemos hecho mucho daño. Él ya había dejado el licor después de que el sacerdote le dijo que nunca más, fue la persona más dócil porque nunca más lo volvió a hacer. Él salieron nunca más y él nunca más, o sea, por muchos años incluso ni cerveza. Y la gente era como una cerveza, él no, como que lo que le dijo ese sacerdote se lo guardó en el corazón. Sí, el Señor le regaló una gracia actual en ese momento porque nunca más. Pero vivíamos mal, entonces bueno, yo digo no, yo me voy a separar, empecé a decirle a mi mamá, no, yo ya no quiero ir más con él. Yo me acuerdo que tuvimos una discusión súper fuerte, donde físicamente nos estrujábamos, nos gritábamos, nos decíamos cosas, y yo dije, hasta aquí, yo llamé a mi mamá, mami, yo no voy a seguir con él. Y mi mamá me dice, pues como que bueno, que ella me apoyaba, y mi hermana había empezado a escuchar charlas de lazos, bueno, ella había empezado a acercarse a Dios. Yo me acuerdo que ella fue a ver al bebé y tenía el niño como año y medio y me dice, es que, yo le digo, esta me voy a separar, o sea, ya no quiero ir más con mi esposo, yo ya no soy capaz, yo ya tomé la decisión, mi mamá me apoya, el fin de semana me voy a ir a vivir con mi mamá, ya el fin de semana me voy. Ella me dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y yo sí, o sea, ya tomé la decisión, no te estoy preguntando, te estoy contando. Ella me dice, déjeme darles algo, o sea, déjeme, yo le doy una cosa y después de eso, si usted se quiere ir, yo la apoyo. Y yo, ay, me apoya, perfecto, yo quería el apoyo de mis hermanas. Ella me dice, vayan a un retiro, ay, Dios mío. Yo le digo que sí, pero yo pensando en que cuando yo lo dejara él, todo el mundo me dirá, ay, como que pesar, lo intentó, sí, no, venga para acá. Nos fuimos, le digo yo a lo del retiro y Dios mío, ese hombre se endemonió, que cuál retiro, que lo necesitaba más ella que nosotros, o que me fuera yo sola, que él no, que cuál Dios, él todavía no va con Dios, que cuál Dios, que cuál retiro, no, enojadísimo. Yo me acuerdo que yo le dije, si usted no va a hacer retiro hasta aquí, o sea, yo me voy a ir, o sea, hagan un intento siquiera. Y él accedió, pero para ir al retiro un montón de trabas. Él dio una condición en la espalda y normalmente él cuando iba por ese dolor lo incapacitaban, permiso no le dieron permiso, entonces vaya incapacite, tampoco lo incapacitaron cuando siempre, o sea, todas las trabas para no ir a ese retiro. Me fui yo sola, llego allá y me dije, no, pues que no podemos, es uno de matrimonio, no podemos. Y él me dice, no, pero yo me acuerdo que yo lo llamé con yo, usted viene o hasta aquí o yo voy y recojo las cosas en la casa, y él como que, ay, yo voy a mirar, pero estaba enojadísimo. Y entonces los misioneros me dijeron, bueno, si quiere, intentamos y se va con nosotros, pero en caso tal de que él no llegue, pues más tarde van a devolverse unos misioneros, te tocaría volverte con ellos. Y yo pensando en que la gente viera que yo estaba intentando, yo sí, yo voy. Y yo pensé, pues me devuelvo. En el bus me fui llorando, no sé por qué, pero lloré toda la ida, y cuando llego allá al retiro, yo me acuerdo que fuimos pues como a comer, y cuando salgo del comedor lo veo a él y yo sentí, no, ¿por qué llegó? O sea, como una rabia, y yo, ay, ¿por qué vino? O sea, en verdad no sentí alegría, yo sentí como rabia, lo vi por allí y yo decía, Dios mío, no, corazón endurecido, súper duro. Empezamos a vivir el retiro con todo lo que pues allá pasa, y yo me acuerdo como que después de la segunda charla él se me acercó y me decía, yo quiero luchar, ¿quién es este? Y yo por dentro, no, yo no quiero luchar, yo ya no quiero nada, yo con el corazón como una piedra, ¿no? Ellas, las muchachas como que estaban conmigo eran como, ay, el esposo, y lo veían y yo me le escondía a él, yo buscaba no encontrármelo allá, era súper difícil. Yo decía, no, yo no quiero, yo vengo con la mentalidad de que vean que hice y luego voy a volver y ya no quiero nada con él. Pero los planes de Dios son distintos. Llega en un momento del retiro, y bueno, ¿se acuerdan que les contamos lo de la liberación y eso? Pues yo tengo un proceso de liberación. Me acuerdo que cuando estábamos como en ese momento yo decía, ay, a mí me han dicho que aquí ocurren esas cosas. Me dijo una como la que estaba a mi lado, y yo dije, ay, no, Dios mío, que no vaya a ser ninguna de las que está a mi lado, yo con eso no puedo. Yo era con ese miedo, y yo que no sea ninguna de las que está a mi lado, sin saber que iba a ser yo la que iba a entrar como en proceso. Tengo un proceso de liberación súper fuerte.
Yo me acuerdo que mi esposo también, como que al principio le costó creerlo. Sí, al principio obviamente yo decía, pues yo veía esa payasada, yo decía, en este momento yo ya entiendo y creo, yo ver esa payasada y me va a tocar aquí no, Dios mío bendito, cuando veía eso yo al principio me costó mucho, pero cuando ya uno empieza a entender, a conocer y a ver, uno ya dice, a ver, esto, pero ¿por qué? Y ya empieza a indagar y ya empieza a entender muchas cosas que uno no entiende. Hasta la mano de Dios, es como a San Pablo que le dicen que le quitan como esas Las cáscaras. cáscaras. Yo literal, no, yo antes de eso yo decía no, pero después de eso yo sentí un miedo terrible y por eso lo que se siente es horrible. Yo decía, pero ¿qué fue? O sea, ¿qué pasó acá? Y empieza un proceso de acompañamiento, pero con mucho miedo. Entonces ahí salimos del retiro y yo ya quería pues obviamente buscar ayuda. Yo dije, ¿qué pasó acá? Yo necesito ayuda. Entonces empezamos como a hacer con la comunidad, bueno, empezamos a consagrarnos. De ahí empezamos que el proceso, que los talleres de San José, bueno, un proceso muy bonito y en todo el Señor nos fue regalando gracias muy bonitas y ya, o sea, eso que yo pensaba antes, yo no voy a la hora de terminar, yo estaba haciendo igual una técnica, pero yo decía, yo no a la hora de terminarla, yo quiero volver a mi casa, yo ya no quiero estar en la calle. Yo me acuerdo que fui la primera, terminé, por gracias a Dios fui la primera en hacer prácticas, hice prácticas y volví a mi casa, o sea, ya, entonces por eso nos estábamos consagrando, estando en el retiro. Yo después de este proceso que les digo, empiezo a sentir un deseo en una charla que dieron como de tener otro bebé, pero yo con ese miedo de decirle a él, claro, no estábamos muy bien económicamente por tantas Bueno, cosas. quiero decir algo, es la asedia del enemigo en cada momento de la vida. Y a ella le ofrecen un trabajo después de terminar las prácticas y donde ella hubiese elegido tener ese trabajo en ese momento, que le hubiese abierto y la catapultado en la parte económica, y ya pues obviamente no depender de mí, pues no de mí, del trabajo que yo hago para los recursos de la casa, todo hubiese sido... Fue impresionante, o sea, Usted te toma de decisiones. Como que yo salgo del retiro con ese deseo de ser mamá, estando en el retiro, yo le dije, yo siento esto, no sé qué pienses, yo quiero tener otro bebé. Y él de una, sí. Claro, uno allá viendo esos misioneros con muchos niños, uno como que en cierta forma es como sanar el corazón. Yo también quiero, y obviamente el miedo, pero yo también quiero. Y yo me acuerdo en el retiro, le decía, yo quiero otro bebé y quiero que sea una niña. Yo me acuerdo que yo le decía a la Virgen María, si me regalas una niña, yo le pongo tu nombre. Y eso fue que salimos del retiro, fuimos en febrero, salimos del retiro y un mes después yo ya estaba embarazada por gracia infinita de Dios. Entonces empezamos, pues, que íbamos a empezar el proceso de conocer el método Billings, no, ahí mismo que embarazada por gracia de Dios. Y ahorita entendemos por gracia de Dios. Embarazada vimos todo ese proceso de talleres de San José, todavía con procesos de liberación, en un momento tocó pararlos pues por el tema del embarazo, consagración, bueno, pues tocó para las liberaciones porque seguimos el taller. Bueno, nos consagramos, yo me consagro y nosotros nos consagramos el 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe, y al día siguiente nace Dulce María. O sea, el día de la consagración yo era bueno, los papás de consagración que nos tocó lucharon con él porque él venía muy contaminado. El papá de él estuvo en ¿cómo se llama? Mormones. En los mormones. Mormones, entonces él era de los que en la consagración todo lo refutaba y yo no estoy de acuerdo de eso. Y esos papás de consagración le lucharon con un amor, ellos para nosotros fueron un referente porque con un amor, todo lo que él les decía, lo que no sabían iban, lo investigaban. Yo sé que ellos oraron mucho por él porque tiempo después nos lo dijeron. Ellos fueron una pieza clave en la conversión de él, sobre todo, porque digamos que yo ya me había como dejado enamorar más, y él estaba todavía pues como con la iglesia, decía Dios sí, pero iglesia no, pero ahí se dejó enamorar en la consagración. Bueno, nos consagramos, el día de la consagración con muchas contracciones, pero pues ese día no nació. Yo incluso le dije a él, yo quería que naciera ese día, pero como que los dolores se me fueron quitando y yo me acuerdo que salimos como a comer y ya luego al otro día nace Dulce María. Y ahí empieza pues como el proceso, nosotros con esa felicidad, pero a la misma vez con ese miedo cuando nos dicen no se puede planificar, pues no es ya lo habíamos visto en la consagración, pero ese miedo porque... Bueno, el primero, cesárea, recuerden, por
la situación con la que él venía por el sufrimiento fetal. Obviamente ya el segundo, que porque decían que era muy grande y no tenía mucha cavidad uterina, segunda cesárea. Luego Dulce María era la tercera cesárea. Cuando llegó a la cesárea de Dulce María, los médicos me trataron súper mal. Solo quien ha pasado por eso sabe. Con decirles, o sea, la palabra más bonita que me dijo esa doctora fue en el momento, en la cirugía, le dice a la otra, le dice, estas mamás parecen cerdas teniendo hijos. Y ella me dijo, ¿quiere que la opere? Yo ya sabía, en la consagración no había entendido, y yo yo no quiero que me opere. Yo la opero y su esposo no se da cuenta. Yo Ay, yo no quiero que me opere. Y ella, eso le generó una rabia impresionante. Como si el enemigo, porque uno entiende que no son esas personas, sino que se dejan permear por el enemigo y el enemigo actúa. Y ya actúa de maneras tan grandes que intentó dañarle el útero a mi esposa. Ella no Dios mío. me dañó el útero. Yo no me di cuenta. Luego lo entendí y ahorita les contamos. Ella literal, en la cirugía hizo algo, no sé qué fue. Yo salgo de la cirugía, literal, toda la cirugía y las enfermeras, yo me acuerdo, salgo como a la sala de recuperación, uno tiene que hacerse unos masajes y yo no era capaz del dolor. Y ella, delante de todo el mundo, me decía, no, pues la que quiere muchos hijos y los va a dejar huérfanos, vean, bruta, ni sabía hacerse un masaje, eran palabras súper fuertes. Yo lloraba, yo con ese miedo sola, pero bueno, ya ahí había aprendido a ofrecer, ofrecía todo y le entregaba todo a nuestro Señor y yo decía, bueno, pues le pedía que me acompañara. Incluso tuve una experiencia muy bonita también porque yo entré a la cirugía muerta de miedo, las enfermeras y la doctora insultándome y yo le digo, bueno, señor, hazme saber que estás aquí llorando. Porque yo lloraba, yo hazme saber que estás aquí y llega un momento en que él estaba con los ojos cerrados, a uno lo amarran de brazos y llega, yo estaba en ese momento llorando y ella insultándome, no sé qué me estaba diciendo, y yo le decía, hazme saber que estás aquí, por favor, o sea, y yo me acuerdo que me ponen las manos así en la cara y me dicen, tranquila, yo estoy aquí, yo abrí los ojos y era el anestesiólogo, me decía como, él escuchando los insultos, me veía llorar, le dio pesar y me dijo como, tranquila, yo estoy aquí. Para mí es una respuesta literal del Señor. Bueno, de ahí nosotros ya nos consagramos y ya entró algo en nosotros y un cambio tan grande porque ya el rosario era infaltable en el hogar. Yo al principio lo cogí como algo, como, ay, esto es místico, porque todo era tranquilidad y paz cuando se está, yo no lo suelto, yo no lo suelto, yo no lo suelto por el miedo a que en los primeros años de matrimonio, lamentablemente para nosotros fueron los peores. Tanto que yo no me acuerdo de cosas, yo no me acuerdo del matrimonio de los primeros años, porque hice eso, porque fue literal, diciendo estas palabras, puede ser asqueroso la forma en que vivíamos. Y fue muy difícil y ya cuando empezó Dios a transformarnos y a mostrarnos que el dolor que teníamos, ya sabemos el para qué, ya sabemos el para qué ese dolor, por qué tuvimos que pasar ese transición porque, porque el cambio fue abismal. Sí. Eh, Así como le llaman ustedes del infierno al cielo en el taller, así literal fue del infierno al cielo. Y obviamente pues, es un proceso, no es decir que llega hoy todo es felicidad, es un proceso de sanación, es un proceso de que los dos teníamos cada uno sanarse y por eso sanar la herida que teníamos en común. Pero abrirnos a la vida de verdad que, y ahora entiendo cuando veo tantas mujeres que se cierran a la vida, yo digo, yo sé que es el enemigo metiendo la mano porque para nosotros fue sanador el abrirnos a la vida. Cada bebé que llegaba era sanando, sanaba y sanaba, o sea, y eso que nosotros, nuestros miedos, llegó como que cuando dijimos la tercera cesárea con todos los miedos que me dijeron, usted en la cuarta se muere, o sea, se muere porque se muere. Yo me acuerdo que sus papás de consagración nos fueron a visitar cuando nació la bebé y ella me decía, no, en la comunidad hay mujeres que han tenido 5 o 6 cesáreas. Y yo decía, eso es imposible, o sea, a mí me dijeron que me moría. Y empezamos como con el método, a conocer el método de ovulación Billings y yo decía, no, más hijos, no más hijos. Bueno, el caso es que, pues, o sea, yo decía, por ahora, pues ya no le ponía pues como condiciones a Dios, pero yo decía, por ahora no. Pero resulta cuando el María tenía 9 meses de nacida, conociendo el método Billings, quedamos embarazados de María Isabel.
Yo me acuerdo que cuando nos dimos cuenta fue mucho como el temor, pero a la misma vez yo me acuerdo, no voy a derramar una lágrima, me acordé de todo lo que lloré con el bebé con el primer bebé que no, yo no voy a derramar una lágrima porque yo sé que esa bebé viene, pues no sabía que era niña, yo ese bebé viene con bendición. Ese día nos fuimos para Eucaristía. Nunca se me olvida que el Evangelio de ese día fue quien acoge a uno de estos pequeños, no solo lo acoge a él, sino que me acoge a mí y a mi padre que me ha enviado. Y para mí nosotros eso fue, o sea, esto es de celebración y se nos vino la gente encima, la familia, todos juicios, críticas. Y claro, y económicamente tampoco él todavía estaba estudiando, no estábamos muy bien, entonces muchos cuestionamientos, pero nosotros sabíamos de la mano, sabíamos que era Dios. Y Y el daño que tenías en el útero. nos dimos cuenta en el momento en que van a nacer María Isabel, cuando yo entro a cesárea, claro, es lo mismo, la sé que cómo le ocurre, no, entraron bolsas de sangre, no, esto, Si es que y se chutaban la pelota, yo no la atiendo a ella, no. sí, eso fue No. súper doloroso porque yo ahí como esperando que me entraran a cirugía, no me querían operar, yo no, llamaban a un ginecólogo, no, yo no la opero, llamaban a otro ginecólogo, no, yo no la opero, o sea, todos decían, no, yo no la opero, yo con eso no me meto. Llaman a uno que se veía que tenía experiencia pues por la edad y porque dijeron solo él. Y cuando él entra, me entra a mi cirugía y cuando como que rompió la primera capa de piel, y llega el útero, me dice, ¿a usted quién lo operó? Y yo, a mí me operaron en tal clínica y me dice, Dios mío, se le dañaron el útero. Y yo no entendía, ¿por qué? Y me dice, le dice a las enfermeras, llama, pide más ayuda, entran más como médicos y dice, sacamos la bebé inmediatamente, tenemos que hacer reconstrucción de útero. No sé qué hizo, yo me acuerdo que él me dice, vamos a sacar la bebé, no la vas a ver. Una cesárea dura alrededor de 30 a 40 minutos y todo sale bien. Mi cesárea duró hora y media, casi 2 horas en reconstrucción del útero. Yo me acuerdo que ya lo último, cuando él estaba, cuando ya me estaban cosiendo, yo le decía, doctor, estoy sintiendo. Y él me decía, ya no te puedo poner más anestesia, ya tienes como te toca aguantarte. Ustedes no saben el dolor tan impresionante que yo sentí sin poder ver la bebé, o sea, y fuera eso el dolor físico. Yo le decía a mi esposo después que yo ahora entiendo por qué el enemigo se vale de las personas que tienen dolores, que dicen yo me quiero morir y buscan quizás el refugio en la eutanasia. Yo sentí ese día un dolor de muerte que yo le decía a mi esposo, yo me quiero morir, yo no puedo con ese dolor. Cuando empiezo la recuperación, salgo de cirugía, ese dolor, yo no era capaz ni de sentarme. Y él sale y me dice, o sea, te hice una reconstrucción de útero, pídele a Dios que todo salga bien. Ellos sabían, porque ellos me decían, ¿usted qué religión es? Me decía, pídale a Dios que todo salga bien porque el trabajo que te tuve que hacer, o sea, me dijo, la que te operó podrías demandarla porque te dañó el útero, o sea, no quería que tuvieses más hijos. Entonces, yo me acuerdo que la recuperación, él sabe, él tenía que poner la niña, como cargarla y ponérmela para Sí, alimentarla. tenía que ponérsela a un lado porque ella no la aguantaba. No era capaz ni de moverme. Yo me acuerdo que yo me tenía de las barandas y yo solo decía, me quiero morir. Yo decía, Señor, este dolor yo no lo soporto, llévame. Y él llamaba a las enfermeras, los médicos y me decían, no te podemos poner más droga. Yo me acuerdo que entró una doctora y me dijo, te puedo poner como la droga más fuerte que hay, Pero deja de alimentar. pero no puedes alimentar por un buen tiempo porque se te va a contaminar y el bebé no puede tener. Y yo recordé el primer bebé que nunca pude alimentar. Yo dije, no, yo me aguanto este dolor. Me dijo, ¿estás segura que se lo quiere aguantar? Porque yo te puedo poner una droga bastante fuerte y te va a quitar ese dolor. Yo solo pensaba en él, que no lo pude alimentar y yo dije, no, yo me aguanto, pero él sabe, yo lloraba, literal, gritaba y decía, Dios mío, ahí ahora yo en esos momentos entiendo que una persona toma o sea, no la apoyo, obviamente, eso no está bien. Y Dios da la gracia. Yo me acuerdo que yo decía, Señor, dame fuerzas, porque fue muy doloroso, pero bueno, gracias a Dios me pude pues como reponer, nos pudimos reponer y ahí pues mira, ahí viendo también la mano del enemigo, ya la niña nace bien, empezamos como ahí con unos 3 o para adelante, ¿no? De la mano de Dios buscando mucho, como empezamos a servir en la iglesia, con los niños y ya así llega. Antes de pandemia mi esposo ya como ya había terminado gracias a Dios la universidad, ya había hecho su carrera, empezó a trabajar, pues estaba trabajando organizado, pero antes de pandemia él se queda sin trabajo en el 2019 y estando él sin trabajo hubo un congreso de Lazos de Amor Mariano para las familias y hablaron mucho de la apertura a la vida. Yo no pude ir, pero yo lo vi virtual. Empezaron a hacer oraciones pues como contando testimonios y yo veía ese congreso y yo lloraba y yo decía, yo quiero otro bebé. Ya habían pasado
María Isabel ya tenía 3 años, iba a ajustar 4 años, y yo decía, yo quiero otro bebé, pero no me atrevía a decirle a él, porque él estaba sin trabajo, por la situación que habíamos vivido con María Isabel tan difícil, porque claro, para mí muy doloroso, pero imagínense el miedo de él como esposo, ver como ese dolor, él era como impotente, pero yo no me atrevía y yo decía, Señor, yo me acuerdo que puse una charla, me senté a trabajar en el computador, yo trabajaba, pues trabajo desde la casa, y él estaba como acostado al lado y yo pensé que no estaba escuchando, pensé que estaba dormido, era una charla como eso Y yo le dije, y él me dijo como que cuando llega un momento dice, arrodíllense que vamos a orar para que el Señor le dé la gracia a los que quieren ser papás, y yo me arrodillé, y cuando él se para de la cama, y yo pensé que estaba dormido y se arrodilló y empezó a orar, y yo lo vi, ¿usted quiere otro bebé? Y él empieza a llorar y me dice, sí, yo quiero, y yo también. Y así, los dos como que yo no me atrevía a decirle, y yo, pero usted está sin trabajo, nos van a decir que estamos locos. Y él me dijo, no, venga, vámonos para misa, ante el Santísimo, y que sea lo que Dios quiera, es que el que provee es Dios. Nos fuimos, así lo hicimos, nos fuimos para misa, frente al Santísimo nos arrodillamos, ya aquí, Señor, estamos, o sea, como llevamos el método, sabíamos cuándo sí, cuándo no. Y 2 semanas después quedó embarazada. Y ahí viene María Clara, obviamente. Ahí sí, pues imaginen la familia así, con María Isabel, con María Clara. Dios mío, ¿cómo se les ocurre? Mucha gente. Bueno, ahí pues durísimo, pero nosotros súper contentos. Yo me acuerdo que el Señor llega 2020, viene pandemia. Antes de pandemia, yo escuchaba mucho como en esa época, cielo abierto. Y yo quiero un cielo abierto, yo quiero un cielo abierto. Y justo como eso fue el 8 de febrero, antes de pandemia, hubo un cielo abierto. Para nosotros fue como el Señor preparándonos, porque llega pandemia, Aula había conseguido trabajo, llega pandemia y él vuelve y se queda sin trabajo. Como de las personas que echaron al principio fue él, una de estas. Entonces una estabilidad, bueno, yo embarazada y nos piden la casa. Ay, no. Ay, Entonces, como que por momentos nosotros éramos, no, para adelante, o sea, Señor, gracias a Dios esta cesárea, estamos hablando de que es la quinta cesárea. La quinta cesárea nos fue súper bien en pandemia, ya en el proceso, pues como en ese embarazo me lo había visto, Dios me regaló un regalo súper grande, valga la redundancia, que me atendiera un médico súper católico. Yo sé que muchas lo han oído mentar, el doctor Juan Rafael Mejía. Él me llevó el proceso pues como todo el control, él nos alimentó mucho en fe, porque cada cita con él no solo era una cita, sino que él nos daba catequesis. Me quitó muchos miedos, porque yo, claro, llevaba muchos miedos y él no. Él nos habló súper lindo, nos preparó. Yo quería que me operara él, pero yo le digo a mi esposo que el Señor a mí siempre me quita toda seguridad humana. Yo le digo a él siempre, el Señor me quita toda seguridad. Porque yo le decía, yo me quiero que me opere usted, doctor. Me decía, lo que Dios quiera. Pues él no pudo operarme. Me decía, es que son las manos de nuestro Señor, no es que no soy yo, es que es Dios. O sea, y él se vale de todo. Y así fue el día que iban a hacer María Clara, como era pandemia y él ya era de los médicos como más mayores, no lo dejan tener contacto, me opera otra persona, una doctora, pero súper bien, una cesárea, no, pues sin dolor, casi que súper bien. Pero ya ahí empieza como ese proceso de ya sin casa, sin trabajo. Ustedes se imaginan, el padre, yo me acuerdo, nosotros éramos catequistas, el padre de la parroquia le dijo, Jorge, no venga, usted le echó canice como sacristán, y mi esposo en pandemia que no podían ver misa, no, yo ya número uno, ya estaba haciendo la iglesia, él decía, se iba para el Santísimo. Eso era muy bueno, porque uno ahí de sacristán, uno no sabe las gracias que puede tener ahí. Obviamente pues uno decía, pues no compensa pues la parte económica, pero la parte espiritual fue muy buena, porque yo tenía el Santísimo ahí siempre, y me iba y me arrodillaba allá y me quedaba un rato y hablaba con él y me ponía a hacer cosas que ni siquiera me tocaban hacer, pero me agradaba más, me quedaba puliendo ese altar que daba miedo, y el padre era feliz, pero yo también era feliz. Y Dios me dio esa gracia de poder estar y de servirle al Señor en ese momento. Hay una parte que yo creo que mi esposa, lo de cielo abierto,
a mí yo tenía un trabajo, me estaba yendo muy bien económicamente, pero Él se había quedado sin trabajo 8 meses, para que digas por qué te tocó. Bueno, ya como en la desespero aceptó ese trabajo, era un trabajo en un bar. Era en un bar que había que, como administrador, tenía que pues abastecerlo de licor, pues de cigarrillos, de cosas de esas. Yo entré allá, pero yo entré como, no, esto no es. Pero en el desespero. Pero en el desespero uno dice, no, pues mi familia, no, me tengo que meter acá. Pensando que la voluntad de Dios era estar allá porque me estaba permitiendo estar ahí. Cuando vamos al concierto de Cielo Abierto, yo ya le había pedido que renunciara. Yo le decía, yo siento en el corazón que eso no, es que esto no. Y él me decía, no, pero ¿cómo se le ocurre? Se estuvo 8 meses sin trabajo. Entonces, bueno, él no quería renunciar. Fuimos a Cielo Abierto y el señor allá ni lo que le había dicho la mamá, porque la mamá él también le había pedido que renunciara. Yo le decía, no, pues ¿cómo? Si está la estabilidad de mi hogar. Ni lo que le había dicho yo. Ni lo que me había dicho ella. Y allá el señor como que me dijo, tiene que renunciar. O sea, es mi voluntad. Cuando él me dijo eso, a mí mismo, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? ¿Usted por qué me está pidiendo eso? ¿Por qué me está pidiendo la estabilidad de mi hogar? Y yo no entendía. Y a los días siguientes... Bueno, él consiguió trabajo 2 semanas después, él renuncia ya, 2 semanas después se sale. Ellos cuando renuncian le dicen, no, Jorge, pero ¿cómo vas a renunciar? Vos con la familia que tenés, ¿qué vas a hacer? Es yo le dije, y yo les fui sincero, yo le dije, no es algo con lo que profeso, no, abastecer de licor este lugar y de cigarrillos y de todo lo que tengo, que no es algo que... O sea, tengo que ser consecuente con lo que predico. Y coherente. Y consiguió trabajo 2 semanas después, o sea que él empezó a trabajar casi que... Y 2 semanas después consigo empleo y al mes siguiente entra pandemia. Y claro, como él era de los primeros, se queda sin trabajo también, pero digamos que el primer mes de pandemia, gracias a ese empleo que tuvo, pero acuérdense que en pandemia lo primero que cerraron fueron los bares. O sea, y todos los compañeros con los que él trabajaba lo llamaron, que de una los echaron, o sea, así sin nada. El Señor lo privó porque al menos después de pandemia estuvimos un mes con ese trabajo, bueno. Pero bueno, ahí viene también una, digamos como una cruz, pero a la misma vez pues vimos la mano de Dios, porque el Señor a veces nos permite ir por estas situaciones, porque ahí es donde realmente vemos la mano de Dios, o sea, uno no quiere pasar por la cruz, uno no la quiere cargar, pero ahí es donde realmente, porque nos pide en la casa, él sin trabajo, una inestabilidad. Cuando íbamos a buscar casas, yo me acuerdo que mirábamos casas y lo primero que nos decían, cuando decíamos que eran en ese momento con 4 hijos, decían 4 hijos, no se puede. Era más fácil tener un perrito y poder alquilar una casa que con 4 hijos. No, teníamos que entregarlo para una fecha y eso era busquen. No, cuando llega el señor nos abre la puerta, una señora súper querida nos la alquiló pues así directamente, llegamos, un tiempo después él logra ubicarse, de ahí para allá ha sido, porque ya nos hemos pasado de tiempo, pero para contarles que de ahí para allá ha sido un proceso en que el Señor nos ha purificado en esa parte. En algún momento le hemos hablado y decíamos, no sé, será el Señor purificándonos quizás por todo el tiempo, por la mala administración, por quizás todo el dinero que hayamos malgastado, o sea, y también porque hemos visto muchos humanos. Él ha estado, digamos que entraba a una empresa y la empresa quebrada, como después de pandemia tantas empresas, y él estaba muy metido en el sector textil, muchas empresas quebradas. Él estaba en un trabajo 3 meses, 4 meses, 6 meses, y así hemos estado. De ahí llegamos a esta casa que les cuento, y la dueña por situaciones personales decide también vender esa casa. Estuvimos allá 3 años, vuelven y nos piden la casa. Estando allá, quedó embarazada de Juanita, que es la última, o sea, en el 2021. Quedó embarazada de Juanita, nace en el 2022, lo mismo, gracias a Dios. El doctor Juan Rafael estuvo ahí para nosotros. Lo mismo, tampoco me pudo como asistir el parto, pero también me fue súper bien. O sea, 6 cesáreas. Nos fue súper bien. Aquí puedo dar testimonio de que, pues, obviamente los médicos nos dicen muchas cosas, pero realmente es Dios el que tiene la última palabra.
en las últimas cesáreas todo súper bien, nada, todo sale como si no tuviese tantas cesáreas. Perdón, pero ya llega el tema de estar rodando, de ahí nos piden esa casa, entonces ya no es buscar casa con 4, sino con 5 hijos. Lo mismo. Cuando íbamos a ver casas, yo me acuerdo que ya fuimos a ver una casa y la señora, y nos la mostró la dueña, y ella solo miraba y se me acercó y me dijo, ¿esos niños son suyos? Y yo le dije, sí señora. Y salimos de ver la casa y como 10 minutos después lo llama el de la agencia y le dice, no, no, ella dice que con tantos niños no, y eso a uno literal sentía como una cosa en el corazón y yo decía, es como discriminación. Bueno, vimos muchas casas, logramos llegar pues como a esa y mi esposo lo mismo, vuelve y se queda sin trabajo. Y bueno, estuvo, el año pasado se quedó sin trabajo en enero, estuvo por lo menos 8 meses sin trabajo, intentó emprender con un taller de confección, mal, nos fue súper mal. El Señor sabe, nosotros todo lo lográbamos, pero mal de para atrás, hace un par de semanas encontró trabajo y yo molestándole y yo ahora nos piden esta casa. Porque ha sido así literal que hemos visto mucho la mano de Dios, porque a veces cuando tenemos, o sea, como que decimos, él me ha dicho, amor, no tengo para los servicios. Yo como que una vez me pasó y no tengo para los servicios, yo, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y no, déjeme, yo miro a ver qué hago. Se me da por entrar a la cuenta y encuentro plata en la cuenta. Y yo empiezo a preguntar quién me puso esta plata y a los que le preguntan me decían, no, yo no sé, no, yo no sé. Hemos visto... No, la mano providente del Señor en cada momento, en cada momento. O sea, yo considero que se siente más ese acompañamiento porque es que son tantas almas en este hogar que yo considero que Dios fija su mirada. Incluso es muy lindo porque cuando le contamos a mis hijos que íbamos a participar, que pues ellos viven escuchando los testimonios, los tenemos en homeschooling, desde el año pasado tomamos la decisión de desescolarizarlos por situaciones que habían tenido mucha persecución, sobre todo en el tema de la fe, es increíble, pero sí, los profesores como diciéndole muchas cosas contrarias a lo que nosotros pensamos. Decidimos desescolarizarlos. Entonces yo me puse a enseñarles, todo un reto, obviamente súper difícil. Yo al principio no quería y cuando él me dijo, yo está loco, ¿cómo se le ocurre? Pero después de ir a un retiro, por gracia de Dios, que pudimos hacer con los heraldos del Evangelio, yo ya tomé la decisión y yo dije, sí, lo voy a hacer y los desescolarizamos y bueno. Entonces, bueno, vemos la mano de Dios en todo. Nicolás me decía, cuando les conté que íbamos a dar el testimonio, es que mamá, tiene que contar que el papá no tiene trabajo, que no tenía trabajo y que siempre teníamos comida. Y yo digo, pero es que yo quiero contar mejor lo del hermano. No, mamá, es que, por ejemplo, una vez nos sentamos a comer en el cumpleaños de él, unos amigos nos dieron como el helado, las cerezas, como para formar aquí, y nos sentamos a comer el helado y nosotros le hemos dicho, Nico, o sea, sabes que no vamos a poder hacer mucho, pero no, ma, no importa. Y cuando luego nos sentamos a comer ese helado con ellos, es que, ma, sí, ves, el papá sin trabajo y todos estamos comiendo helado. Entonces yo le decía a mi esposo, a veces a uno como el corazón de papá le duele, pero ellos más se sorprenden porque ellos todo lo disfrutan, ma, tiene que contar, y ellos son como que cierto amor, nos sentamos y son, bueno, y unos amigos por acá es como Dios a través de ellos, de la nada, que les vamos a mandar una cajita, otros que no, que vienen y nos quedan 3 huevos en la canasta y llegan y nos dicen, vea, que unos amigos aquí les trajimos una canasta de huevos. Y Nicolás dice, ma, es como si Dios le soplara que es lo que nos falta. Es impresionante. Hemos visto pues la mano de Dios, ya Él está trabajando, bueno, pidiéndole al Señor pues como, bueno, si es su voluntad, porque también hace poquito escuchamos una reflexión que decía como cuando un niño está jugando con sus amigos, su papá y su mamá pueden estar ahí cerca, pero el niño está jugando muy entretenido y no voltea a mirar al papá y a la mamá. Pero solo cuando ese niño se cae, se raspa sus rodillitas, ¿a quién va a buscar primero? A los papás. Entonces decía que Dios a veces nos permite pasar por estas noches oscuras porque quiere que entendamos que solo dependemos de Él y así lo hemos vivido y sentido nosotros. O sea, que dependemos de Él y mucha gente nos dice, ¿ustedes cómo hacen? Y nosotros decimos, no sabemos. Que mi esposo es como él estudia administración, él se sienta a hacer cuentas y me dice, no me dan las cuentas. A mí nunca me dan las cuentas, pero todo se soluciona. Él dice, yo no sé humanamente cómo, porque la gente le dice, ¿ustedes cómo hacen? Dice, yo no sé.
O sea, si usted me pregunta que yo le haga cuentas, a mí no me da, pero hasta ahora el Señor nunca nos ha faltado ni con los alimentos, ni con lo necesario, pues la vivienda, no, hasta ahora nada. Y bueno, aquí vamos haciendo, pues aprovechando el año pasado que él estuvo pues como tanto acá en la casa, pude hacer yo penitencia por amor extraordinaria. Es una bendición, un regalo del cielo. Él hace un año, por gracia de Dios, también como pensando pues como por todas las cosas que habíamos pasado, mi familia y la de él, decía, yo siento que debo sanar como la economía de los papás, como las malas decisiones, y hizo como un ayuno, el ayuno de los 40 días, yo intenté, pero a mí no, no me dio, como a los 30 días yo ya sabía que me desmayaba, pero el Señor le regaló esa gracia a él, y bueno, el Señor ha estado aquí con nosotros, y el año pasado fue como un año entero de retiro para nosotros. Sí, fue un retiro exhaustivo y constante. Eucaristía diaria, La llevaría al desierto, así literal, los llevaría al así. desierto, porque ahí él ya no salía, él se iba para allá, no es. Fue una bendición, una bendición. Y ya nosotros en este momento disfrutamos cada momento, cada cosita que Dios nos regala y ya vemos de lo ordinario lo extraordinario. Ya vemos absolutamente la mano providente de Dios en absolutamente de todo. Y uno no se pone a mirar que la salud, el tener a la pareja al lado, y que está sana, que no está sufriendo por un dolor, eso es algo extraordinario y eso es una bendición de Dios. Y ya vemos eso, o sea, disfrutamos cada momento y en este momento estamos abiertos a la vida, pero porque Dios es el Ah, que se nos siempre. olvidó, el año pasado, por eso les digo, lo llevaría al desierto, el año pasado, en noviembre nos dimos cuenta que estábamos embarazados, por eso les dimos 7 hijos. Nos dimos cuenta que venía un bebé, esa es la alegría más grande para mis hijos, porque ellos llevan varios años pidiéndole al Señor en el rosario un hermanito. Nos dimos cuenta que estábamos embarazados y esa alegría, no, súper grande, súper felices y 2 semanas después de que nos dimos cuenta, ya había empezado controles y todo, empecé a sangrar. Ay, no, fue un dolor súper grande para nosotros, o sea, hacerle duelo a ese bebé fue súper fuerte para los niños. Yo digo que a los niños no les ha costado el tema económico, el desescolarizarlos, pero eso sí les dio muy duro. Pero bueno, también lo mismo decíamos, mire que la vida es un regalo, es un don, es cuando Dios quiera. Y estamos abiertos a la vida y hasta ahora pues el Señor nos ha permitido en esos momentos y entendemos que también hace parte del proceso. Y no, yo les decía a los niños, valoren sus hermanitos, valoren los que tienen, porque la vida es un regalo y solo Dios lo da cuando quiere y en el momento que quiere y a quien quiere. O sea, tenerlos a ellos es una bendición muy grande, aunque nos dio muy duro. No voy a decir que no, la pérdida del bebé fue bastante difícil, pero bueno, de ahí también en ese dolor el Señor nos permitió experimentar su mano y su presencia. Y bueno, ya, yo creo que No, pues que pido Pero perdón. no, 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 estamos aquí pues como embobados escuchando este testimonio tan hermoso. La historia que uno piensa que es una cosa, pero sale otra y luego sale sí, otra sí, y uno sí, sí, dice, sí. Yo bendito pensé que era seas. hasta una parte y luego salía la otra y luego la otra y la ¿Qué? cereza y otra cereza. La verdad, la verdad, primero, pues agradecerles por esta hermosa historia tan hermosa, tan llena de tantos ingredientes. Y tú cerraste con algo muy bonito y es el don de la vida. El don de la vida lo da y lo quita el Señor. O sea, el Señor es el único que puede dar y quitar. Y precisamente hoy estaba viendo la historia de una influencer muy joven, quedó en embarazo y ella dice, es mi decisión y voy a abortar. Y aborta. Bendito. Y dice, y se mofa por las redes diciendo que lo que hizo está muy bien y le apoyaron más de 2 millones de personas en comentarios. Dios mío, Pero luego ella se casa y cuando quiere tener hijos le dicen, usted no puede tener bebés, tiene destrozado el útero, Dios mío. pero terrible. Y esta mujer llora inconsolablemente y luego se arrepiente de lo que dice. Yo que me mofaba de esto y que era pro aborto, ahora es pro Qué vida. bonito. Y ya se quedó sin Ay, hijos. qué No dolor. los pudo tener hijos. Yo maté mi único hijo, Dios mío, mi único. qué dolor. Sí, es increíble.
Sí, chicos. No, el testimonio realmente es completamente hermoso porque es uno viendo como ese proceso delicado del Señor en la vida de una pareja. El Señor no irrumpe, Él es un caballero definitivamente. Total. Y toda su historia y todo este tiempo, créanme que eso fue lo que yo sentí. Es como Él poco a poco los fue llevando como unos Ujú. niños y ahora tiene un matrimonio que busca el cielo, que eso es lo para lo que él nos creó el Ujú. matrimonio y así lo pensó para nosotros. Y ustedes ya tienen su mirada puesta ahí y creo que esto es un mensaje muy valioso para todas las parejas, que nosotros también lo vivimos. No importa cuánto mundo hayas probado, cuántas malas decisiones hayas tomado, el Señor siempre tiene mejores planes para nosotros. ¿Qué es lo único que necesita? Que nosotros le digamos que sí, el resto lo hace Él. Y eso fue lo que ustedes hicieron, así sea regañadientes, con los angelitos que el Señor les mandó, y Él fue llamándolos y fue obrando. Para mí fue demasiado hermoso y yo espero que todos los que reciban este regalo lo compartan, lo aprovechen, lo vean varias veces, les dejen unos comentarios hermosos porque es primera vez que dan el testimonio. Entonces, qué rico que ellos sientan el amor de esta familia. Regálame tu historia y agradecerles inmensamente por el sí, porque sé que tuvieron miedo Sí. y yo sé que el Señor va a derramar muchas bendiciones después de eso y va a seguir sanando. Y yo se los dije antes de empezar, cuando uno le da este sí al Señor de darle gloria, Él sigue Sí, sanando, total. Así. Él sigue Total, sanando. y que también como para las personas se me viene mucho el corazón, como aun cuando estén viviendo la oscuridad más grande, el dolor, se los digo que yo lo vi con el niño y bueno, por los procesos, sino que es distinto vivir el dolor con Dios. Hablo del dolor cuando no lo conocíamos, aún a pesar del dolor, cuando diga ya esta no salgo, y eso, y esa es la esperanza de mi esposo y yo, siempre decimos, pudimos salir de la muerte del niño, también vamos a salir de esta, es como no desesperarse, el Señor está ahí y el Señor tiene planes, y yo le digo mucho a mis niños eso, el Señor allana los caminos y el hermanito vino a hacer eso, allanar el camino para que ellos pudiesen llegar y ellos saben que entonces cuando es el día del cumpleaños, mami, hay que celebrarlo, hay que celebrar el cumpleaños del hermanito, porque ellos dicen, ellos son conscientes que a pesar de ese dolor, él vino a preparar el camino para ellos. Esa era la misión de él. Qué belleza y que Hermoso. está vivo en el cielo, Es, ¿no? Se van a reencontrar algún total. día. Bueno, chicos, no, de verdad que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, derrame muchas gracias especiales sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre su hogar, sobre sus hijitos y a todos los que están viendo pues este regalo, suscríbete, comentarios bien hermosos Y a compartir. y a compartir. Que tengan todos una hermosa noche, Dios los bendiga. Un abrazo muy grande. Gracias, Caterina y Jorge. Dios los Amén, guarde. ustedes Amén. también. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Chao. Chao. Chao.